para cada uno de ustedes. Queremos darle la bienvenida a nuestra serie sobre el libro de Zacarías, impartido por el líder mesiánico Jacques Isaac Gavison. El pastor Gavison es el pastor y maestro de la congregación Beth Ariel en Montreal, Canadá. Es un creyente judío en Yeshua y su profundo amor y búsqueda en la palabra de Dios desde una perspectiva judía ha producido grandes enseñanzas. Esto incluye el libro de Zacarías, fascinante libro apocalíptico. Los invitamos a escuchar estos mensajes que han sido traducidos y grabados por Larry Eduardo Adriani, miembro de la congregación Beth Ariel. Sean bendecidos al escucharlos y Shalom. Zacarías parte 16, capítulo 9 y 10, 2 de mayo del 2020. Shalom y bienvenidos de nuevo a esta transmisión en vivo. Estamos en la 6ª semana de confinamiento y todavía no sabemos cuándo terminará esto. Estamos recibiendo informes contradictorios. Por un lado, escuchamos buenas noticias. Por ejemplo, 80% de Israel no ha tenido nuevos casos durante estos días y en Corea del Sur también el virus dejó de propagarse. Sin embargo, hace 2 días el Comité Internacional de Rescate dijo que 1.000 millones de personas podrían ser infectadas en lo que llaman los países frágiles como Afganistán y Siria. En cuanto a una vacuna, la Organización Mundial de la Salud anunció que hay más de 70 proyectos de desarrollo para una vacuna en este momento. Pero los expertos dicen que todavía hay un largo camino por delante para ver si funcionan. Claramente necesitamos ayuda, pero ayuda divina. Los gobiernos mundiales no podrán sostener la economía con ella a este ritmo tan lento. Este es el tiempo para buscar de Dios. Jehová, después del diluvio, hizo una promesa a Noé diciendo: mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. Esto está en Génesis 8:22. Así que Dios promete no dejarla desmoronarse. Sin embargo, si Él toma su tiempo, es sin duda para enviarnos un mensaje. Y nosotros, al reunir todas las señales y profecías de los tiempos finales, vemos un mensaje claro: busca de Dios para salvación y ayuda. Los profetas hablan de un tiempo de gran agitación, nada comparado con lo que estamos viviendo. En la palabra de Yeshua se dice en Mateo 24, no hay nada que se comparará con esto. Así que es tiempo que el mundo lo acepte como su Señor y Salvador para evitar pasar por estos o esos tiempos a venir. Creo que lo que estamos experimentando ahora llegará a su fin muy pronto, pero no olvidemos el mensaje detrás de todo esto, porque estamos cerca de su venida y el pasaje que vamos a ver el día de hoy es uno lleno de advertencias e invitaciones a la salvación. Sigamos escudriñando Zacarías 9. Un tesoro de guía y dirección invaluables, tan necesarios en estos tiempos. Cuando David leyó las Escrituras o la porción de las Escrituras que tenía disponibles en esa época, no pudo dejar de impresionarse de su profundidad infinita. Una y otra vez decía cosas como: no me olvidaré de tus palabras, tu dicho me ha vivificado, sumamente pura es tu palabra. Esto está en Salmos 119, versículos 16, 50 y 140. Pero lo que lo quebrantaba y conmovía en las Escrituras, que en ese entonces solo consistía en la Torá, los 5 primeros libros de Moisés y los libros de Josué, Jueces, Ruth y Samuel, ¿qué era? Meditemos en esto. Si David escribió el capítulo más largo de la Biblia, el Salmo 119, que está lleno de repetidas exclamaciones de asombro y gozo acerca de la palabra de Dios, entonces, ¿cuánto más debemos nosotros, que no tenemos 10, sino 66 libros poderosos, todos inspirados por el Espíritu de Dios?
Una sección que seguramente habría emocionado a David al punto de euforia, pero que se escribió mucho después de él, es el libro de Zacarías, especialmente el libro del capítulo 9. Este capítulo no solo nos da esta profecía única del Mesías como el rey justo y el rey afligido, cabalgando en un asno. No solo nos baña con esas palabras poéticas de amor de Dios, sino que además tiene algunas profecías excepcionales de los tiempos postreros. Cuando se combina con los capítulos 10 y 11, estos forman una guía completa para Israel y nosotros también, desde la época de Zacarías, pasando por los tiempos de los macabeos, hasta la época romana con la destrucción del templo y Jerusalén en el 70 después de Cristo, contando también el largo tramo de 2000 años de la diáspora en el que estamos, luego la tribulación que viene y finalmente la segunda venida de Yeshua. Dios nunca nos deja en la oscuridad. El remanente de Israel que valoró la palabra escrita de Dios tenía todo lo que necesitaban para andar en el valle de la sombra de muerte, como lo dice el Salmo 23:4. No tenían nada que temer, sabiendo que Dios había predestinado estas cosas. De esta misma manera, hoy en día tenemos toda la información que necesitamos sobre el futuro de este planeta y mucho más que eso, sin duda lo suficiente para descansar en Él en paz. Sigamos escudriñando este gran capítulo 9. Después de ver la profecía de la primera venida del Mesías en el versículo 9, vemos su segunda venida en el versículo 10. Luego tenemos la confirmación del pacto de sangre en el versículo 11. Y al final, Jehová promete la restauración completa de Israel en el versículo 12. Leamos entonces el versículo 13, donde el Espíritu comienza con una profecía muy poderosa. Ya he tensado a Judá como un arco, y de Efraín he hecho una flecha. Voy a incitar a los hijos de Sión contra los hijos de Grecia, y haré de ti una espada de guerrero. Esto está en Zacarías 9:13, en la Reina Valera contemporánea. Grecia es nombrada en este pasaje. Sin embargo, en el momento en que esto fue escrito, el mundo estaba bajo el imperio persa. Los acontecimientos relacionados con Grecia y la invasión de Alejandro Magno de Oriente Medio se produjeron unos 180 años después de la escritura del capítulo 9 de Zacarías. Fue en el 333 a.C. cuando Alejandro derrotó a los persas en la batalla de Isos, que se libró en Turquía. Al comparar los pueblos conquistados por Alejandro y esos nombrados al principio del capítulo 9 de Zacarías, nos percatamos que son los mismos. Alejandro tomó la ciudad de Tiro y la ciudad de Sidón, luego bajó a Gaza y conquistó Ecrón y Ascalón, y un tiempo después tomó Damasco. Es fascinante ver que estas ciudades tomadas por Alejandro fueron nombradas en Zacarías 9, versículos 1 al 6, 180 años antes de los acontecimientos. Así que, aunque estudiamos este mapa hace un par de semanas atrás en relación con Israel, hoy y la preparación para la guerra futura, vemos que este mismo mapa también se aplica a los días de la invasión de Alejandro Magno. Muchos lectores a menudo olvidan que están leyendo un libro profético y su sorprendente exactitud no debería sorprenderles, pues al final todo esto demuestra lo que nunca ha fallado, la perfección de la palabra de Dios. Debido a esta visión sobrenatural, los comentaristas modernos dicen que esta porción de la palabra de Dios fue escrita después de los acontecimientos relatados. Ellos no creen en el conocimiento divino dado al autor de la profecía por el Espíritu de Dios. Ellos dicen cómo es posible escribir sobre el ascenso de Ciro y los medos 175 años antes o 180 años antes de que Alejandro mismo naciera. Es así que decidieron explicar de esa manera
lo que ellos podían entender. Así lo explicaron. Que un segundo Zacarías vivió 175 años después del profeta original y escribió acerca de la conquista de Alejandro. Esto mismo hicieron con las profecías de Isaías y se les ocurrió hablar de un segundo Isaías. Ningún otro libro o religión puede dar este tipo de informaciones tan precisas, por lo que Dios nos alienta a ir y mostrar a los incrédulos la exactitud de las profecías que tenemos en nuestra Biblia. Recordemos lo que les dijo a los israelitas en Isaías 41:22. Que se acerquen y nos anuncien lo que ha de venir, que nos digan lo que ha pasado desde el principio y pondremos nuestro corazón en ello. Y sepamos también su final. Hacednos entender lo que ha de venir. Isaías 41:22. En otras palabras, muéstrenos profecías que han cumplido con el mismo detalle que las que se encuentran en nuestras escrituras. No contamos esas profecías vagas o cíclicas que vienen cada 200 o 500 años. No. En lugar tenemos profecías lineales con precisión cronométrica. Por ejemplo, Daniel el profeta nos da el momento específico cuando el Mesías, cabalgando sobre el pollino de asna, entraría en Jerusalén. Lo del pollino de asna está en Zacarías, pero Daniel nos da la precisión del tiempo en el que él iba a venir. El profeta Miqueas da la ciudad específica de su nacimiento, Belén, no la del norte, sino la más pequeña al sur, Belén Efratá. Y Jacob, en su profecía al final del libro de Génesis, nos dice de qué tribu vendría. También se nos dice en qué forma moriría. David habla de sus manos y pies siendo perforados. Y ahora aquí en Zacarías tenemos otra confirmación de una profecía cumplida en la conquista de Israel por Alejandro Magno, señalada en el capítulo 9. Y es así que la palabra inspirada por Dios lo dice. Adelante e investiguen, busquen y descubran que las otras religiones no pueden declararnos cosas por venir, porque no saben. Solo en la Biblia se encuentran estas informaciones. Ahora, tanto Ciro como Alejandro quedaron impresionados por la profecía concernientes a ellos. Esta información nos llega a través de Josefo, el historiador judío del siglo I. Cuando los líderes judíos se enteraron que Alejandro y su ejército venían a destruir Jerusalén, el sumo sacerdote y otros sacerdotes salieron a su encuentro. Le mostraron la profecía. Sin embargo, fueron inteligentes. No le mostraron la profecía de Zacarías que hablaba de su caída, pero le mostraron la otra profecía, la descrita en Daniel, que habla de su victoria. Esto es lo que Josefo, el historiador, escribió. Y cuando se le mostró el libro de Daniel, en el que Daniel declaró que uno de los griegos debía destruir el imperio de los persas, supuso que él mismo era la persona aludida. Y como era él, se alegró. Esto está en el libro de Antigüedades de los Judíos, compuesto por Josefo. Tan impresionado por lo que leyó que no destruyó Jerusalén. Veamos esta profecía que tiene una doble referencia, como tantas otras profecías. Ahora, ¿qué significa el término doble referencia? Para la mayoría de los profetas, sus predicciones se dividieron en dos categorías, ahora y entonces. Si bien una profecía podía cumplirse en los días del profeta, ahora, esa misma profecía también podía referirse a un acontecimiento más lejos en el futuro, entonces. Tenemos un ejemplo de este tipo de profecías en el mismo versículo de hoy, estudiado en el versículo 13. Aquí el profeta ve una batalla entre el imperio griego y las fuerzas judías. Porque he tensado para mí a Judá como un arco, e hice a Efraín su flecha. Lanzaré a tus hijos, Sión, contra tus hijos, Grecia, y te haré como espada de valiente. Zacarías 9:13. Esto se refiere a la batalla de los macabeos.
La primera realización de esa profecía se hizo en la batalla de los Macabeos. Y estos gobernaron a Israel entre el 167 a.C. hasta el 37 a.C. Y esto fue contra Antíoco Epífanes, un líder griego que finalmente fue expulsado de Jerusalén. Pero la profecía se extiende mucho más allá de Antíoco Epífanes, quien fue un tipo de anticristo y con el cual comparte muchas profecías. Muchos rabinos entendieron que esta profecía se extendía hasta el tiempo de la venida del Mesías, como veremos muy pronto. Hoy estamos en una posición privilegiada con la revelación de otras profecías en el Nuevo Testamento y con las que se complementan en las escrituras hebreas o Antiguo Testamento. Por ejemplo, lean lo que dice el versículo 14. Jehová será visto sobre ellos, y su dardo saldrá como relámpago. Jehová el Señor tocará trompeta, y avanzará entre los torbellinos del sur. Zacarías 9:14. Esta profecía se parece tanto a la descripción de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, tal y como Él mismo la describió en Mateos 24, y podría dividirse en 3 confirmaciones que prueban que este versículo describe realmente a Yeshua como el Mesías. La primera confirmación, vemos el relámpago. El relámpago estuvo presente en el monte Sinaí cuando el Señor bajó a su pueblo, y de la misma manera Yeshua regresará con relámpago. Leemos en Mateos 24:27. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. En Zacarías 9:14 se describe como relámpago que será visto sobre ellos. Yeshua dice que cuando regrese todo el mundo lo verá, y su venida será como un relámpago que viene del este y deslumbra hacia el oeste para que todos lo vean. La segunda, Zacarías dice que Jehová tocará trompeta. En todo el Antiguo Testamento esta es la única vez que lo hace. Y luego en Mateo 24:31, Yeshua dice: y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Cuando viene a juntar a sus escogidos, los creyentes, no es con trompeta de ángeles, pero con la trompeta de Dios. Esto se lee tanto en Mateo, en Zacarías y en Primera de Tesalonicenses 4:16, cuando habla del rapto de la iglesia de la siguiente manera: el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. En Zacarías 9:14 vimos que Yeshua vendrá de Petra, donde estaba el remanente de Israel escondido. Una vez ese remanente con Yeshua, Él los traerá de vuelta al norte, a Jerusalén, siendo llevados por el viento del sur. En el versículo 15 se dan más detalles de su regreso a Jerusalén. El Señor de los ejércitos les dará protección y ellos lo destruirán todo. Desplazarán las piedras para las ondas y beberán y se carcajearán como embriagados de vino y se derramarán sus copas como los cuernos del altar. No es de extrañar que Isaías, a quien Dios reveló la misma profecía, dijo: ¿quién es este que viene de Edom? ¿Quién viene de Bosra vestido de rojo? ¿Quién es el que marcha con gran poder envuelto en tan hermoso vestido? Y luego dice: ¿y cómo es que tu vestido es rojo? A juzgar por tus ropas pareciera que estuviste pisando uvas en un lagar. Isaías 63, 1 y 2. Muchos rabinos vieron el cumplimiento de esta profecía de Zacarías 9, versículos 14 y 15, no solo en el movimiento judío de liberación liderado por los macabeos, pero ven que Zacarías estaba profetizando sobre la guerra de Gog y Magog.
Comentaristas judíos como Abarnabel en el siglo XIV y Malbim en el siglo XVIII vieron que Magog, Mesec y Tubal son del mismo linaje que los griegos. Es interesante que Grecia es llamada Haván en hebreo. Y en Génesis 10:2, Magog, Mesec y Tubal son todos hermanos de Javán. Los rabinos vieron el último imperio como el imperio griego y los romanos combinados. Los veían como la misma gente. Dicen que los romanos vienen de Kitim, que son los hijos de Javán o Grecia, según Génesis 10:4. En el segundo Targum de Esther, hablaban de 10 reyes que surgirían en la historia del hombre, de Nimrod a los persas, y el último, antes de la venida del Mesías, es el imperio griego. Eso está en el Targum de Esther, en el capítulo 1, versículo 1. Para los judíos que no tenían el último libro de la Biblia, el Apocalipsis, el libro de referencia era el libro de Daniel. Y en ese libro, el último imperio fue el imperio griego. Véanlo en el gráfico. Para ellos, el cuarto imperio descrito en Daniel era un misterio, por lo que lo vieron como una combinación o la continuación del imperio griego. Este último imperio es el mismo que describe Daniel en el capítulo 7, donde la última bestia utilizará los poderes de las naciones combinadas. Esta no es una teoría lejana, si lo empiezan a ver ahora. Después de todo, y para referirnos al pasado, Antíocos Epifanes fue un griego y fue un tipo de anticristo, pues él causó la abominación desoladora en el segundo templo, antes de que Jesús pisara ese templo. De esta manera, el anticristo, con su abominación desoladora, lo hará también en el tercer templo que está por construirse. Ahora, ¿qué es la abominación desoladora? La abominación desoladora es una expresión que está 3 veces en el libro de Daniel y al principio describe el momento en que Antíoco Epífanes entró en el templo de Dios y sacrificó un cerdo en el altar. Este fue el mayor acto de rebelión contra Dios, la profanación del santo. Y Jesús toma la misma profecía y la remite a la profanación global, mucho mayor, que sucederá en el tercer templo, que está a punto de ser construido. Y es así que Yeshua dice en Mateo 24:15, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Mateo 24:15. Y luego da consejos a la gente que estará en Israel en ese momento para que huyan. ¿Y qué es esta abominación desoladora? Es cuando el anticristo establecerá su imagen y se proclamará Dios. Y no puede ser peor que esto, porque Antíoco Epifanes profanó el templo. Este último, el anticristo que viene, tendrá una influencia mucho más extensa en toda la tierra y, una vez más, habrá un énfasis en la destrucción del pueblo judío. En la época del dominio de Alejandro Magno, los rabinos no veían todo esto. Solo podían ver que Grecia era el último imperio mencionado antes de la venida del Mesías. Por lo tanto, tal vez podamos pensar en ello como el renacimiento de los imperios griego y romano. Es interesante ver que otros comentaristas rabínicos que trataron de dar sentido a las profecías del fin del tiempo han entendido el reinado del imperio romano a través de la religión. Dicen que el imperio romano gobernó a través de la iglesia. Ven la persecución que sufrieron bajo el imperio romano en Israel en el siglo I, como la misma que han sufrido estos últimos 2000 años. Bajo lo que identifican como la iglesia cristiana. Sin embargo, debemos ser justos, separando las denominaciones más grandes que fueron responsables de la enseñanza equivocada y las persecuciones
hacia los judíos. Y debemos separarnos de la verdadera iglesia cristiana, la que durante siglos conocía, amaban y protegían al pueblo judío. Continuando con Zacarías, después de lo que dice en el versículo 15, nos trae justo a los tiempos mesiánicos en los versículos 16 y 17. Cuando llegue ese día, el Señor su Dios salvará a su pueblo como si fuera un rebaño, y los exaltará en su tierra como a las piedras de una diadema. Cuánta bondad y cuánta hermosura, el trigo y el vino llenarán de alegría a los jóvenes y a las doncellas. Observen la progresión. Vimos cómo en solo 2 versículos se ha pasado de la primera a la segunda venida. En el versículo 9, la primera venida, y en el versículo 10, la segunda. Y luego más detalles aparecen. El Mesías entrará desde el sur, de Petra a Jerusalén, y luego con el relámpago y la trompeta de Dios somos llevados al establecimiento del milenio aquí, en estos versículos 16 y 17. Pero la profecía mantiene su curso hasta el capítulo 10, donde se identifica otro enemigo de Israel tan feroz y destructivo como lo fueron los imperios mundiales. Estos eran los falsos profetas. Las escrituras sitúan a los falsos maestros y falsos profetas en la misma categoría que los edomitas y el anticristo. Es un asunto serio para Dios porque ellos tuvieron una gran influencia persuadiendo a muchos judíos a endurecer sus corazones y de no recibir a Yeshua como el Mesías. Este es el tema de los 2 capítulos siguientes y los estragos causados por la obra de estos falsos profetas y maestros. Ahora, antes de entrar en el capítulo 10 y 11, que habla de la manera en que el Mesías fue traicionado, vendido y crucificado, hay una pregunta que debe hacerse. Si la nación judía hubiera reconocido a Jesús como el Mesías, ¿habría sido crucificado? ¿Habría tenido que morir? Recuerdo haber hecho a los alumnos en la escuela bíblica esta misma pregunta. La mayoría respondió no habría tenido que morir. Aquí es cuando les dije que estaba contento de ser su maestro en ese momento, porque su respuesta reflejaba una predisposición contra Israel, como si Israel hubiese podido detener la muerte de Jesús. Pero no, nadie hubiese podido detener su muerte, nadie podía detener su caminar hacia la cruz. Vino a morir y a ser crucificado a causa de los pecados del hombre. Así que no importa quién lo aceptara o no, todavía tenía que ir a la cruz. No fue solo Israel quien lo rechazó, todos lo hicimos y por eso fue crucificado, por lo que estos falsos maestros y profetas que estamos a punto de ver en los próximos capítulos son los predecesores de ustedes. Son mis predecesores, son todas esas religiones y denominaciones antes de haber reconocido quién es realmente Yeshua. Entremos ahora en el 10º capítulo de Zacarías. El versículo 1 podría ser visto como un puente entre los 2 conjuntos de profecías. Uno puede incluso poner este primer versículo como la última línea del capítulo 9. Esto es lo que dice: Pidan ustedes al Señor que llueva en la estación tardía, y el Señor enviará relámpagos, y a cada uno le dará lluvia abundante y hierba verde en el campo. Zacarías 10:1. Con este versículo hermoso y práctico nos anima, nos da aliento. Después de estas muchas profecías, Jehová se dirige a ese escudriñando la palabra que, en este momento, bendecido al llenarse de tantas enseñanzas bíblicas, pero que tal vez un poco aprensivo con todo lo que está por venir en este mundo, le da respuesta con lluvia de bendiciones. Por lo que el Espíritu comienza este versículo con las palabras: pidan ustedes al Señor. Esa es la clave.
¿Qué es lo que necesitas? ¿Necesitas ayuda para alguno de tus proyectos o para algo que está pasando en este momento? ¿Le has preguntado al Señor? Es cierto que Jehová sabe lo que necesitamos, pero eso no significa que no debamos orar. La Biblia indica que es cuando pedimos que Él responde y da. ¿Recuerda la poderosa vida de oración de Daniel? En el capítulo 9, la revelación de las grandes profecías sobre la venida del Mesías y la fecha de esta venida dependieron de su oración. Mientras que estas profecías estaban listas y esperando a ser dadas a toda la nación, fue solo cuando Daniel comenzó a orar que le fueron dadas por el ángel. Qué alivio debió haber sido para esos ángeles cuando Daniel comenzó a orar, porque al parecer estaban esperando ansiosamente. Esto es lo que el ángel Gabriel le dijo: la orden fue dada en cuanto tú comenzaste a orar, y yo he venido a explicarte todo. Daniel 9:23 en la Reina Valera contemporánea. Solo cuando Daniel comenzó a orar, pero ¿qué hubiese pasado si Daniel no hubiese orado? O como nosotros, si él hubiese estado cansado o no hubiese estado de humor para orar. ¿Cuántas grandes oportunidades podríamos perder porque no preguntamos? Santiago lo deja muy claro cuando dice: pero no obtienen lo que desean porque no piden. En Santiago 4:2. La Biblia dice que Dios tiene bendiciones y grandes promesas para nosotros a condición de pedirlas. ¿Qué es lo que nuestro Señor nos pide en el versículo 1 de Zacarías 10? Que llueva en la estación tardía. Pero noten las últimas palabras de ese versículo: al orar, otros también se beneficiarán, recibirán bendiciones, y cada uno le dará lluvia abundante y hierba verde en el campo. Cuando oramos por algo y lo obtenemos, otros también se benefician. Dice que a cada uno le dará lluvia abundante y hierba verde en el campo. Y así, a través de la oración, nos convertimos en un dispensador de bendiciones para nuestra familia y vecinos y para el mundo entero. Y ahora, sobre todo, con este virus, lo necesitamos. Hay toda una discusión en el Talmud sobre el significado de esta frase en Zacarías, versículo 1. Allí algunos concluyeron que cuando una persona justa ora, todos se benefician, y el Talmud dice: a veces la lluvia viene gracias al mérito de un solo hombre. Esto puede con un solo versículo de la Escritura, ¿sí? Y citaron el versículo de Zacarías 10:1. Esto está en el Talmud de Jerusalén. Tenemos este increíble acceso a Dios las 24 horas del día y los 7 días de la semana. Esto es parte de cómo podemos hacer una diferencia en el mundo. Cuando oramos, una reacción en cadena se produce. La cadena de oración que tenemos en Betariel es maravillosa. Es un maravilloso ejemplo de cómo acceder al trono de Dios a través de una pequeña comunidad conectada en oración 24 horas. Tenemos testimonios entre esos guerreros espirituales de la cadena de oración que pueden testificar de eso. La oración nos cambia y cambia las cosas que nos rodean. Pero la Biblia pone una condición a nuestras oraciones. Tiene que estar en la voluntad de Dios, como se prometió en la primera carta, en la primera epístola de Juan. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Si pedimos algo según su voluntad, Él nos oye. Primera de Juan 5, versículo 14. Algunos entre ustedes ven esto como difícil y misterioso, pero dejemos que Pablo responda a este tipo de inseguridad. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Efesios 5:17. La palabra insensatos, en griego afrón, del prefijo a, que significa sin,
y front sentido, sin sentido. No es una palabra halagadora, por así decirlo. Eso también quiere decir ignorante. ¿Por qué usaría Pablo esta palabra refiriéndose a estas personas? Porque quiere enfatizar el hecho de que la voluntad de Dios no es tan complicada de descubrir. Está en todas las Escrituras. Y para conocerla y conocer a Dios necesitamos leer y escudriñar las Escrituras. No leer la palabra de Dios equivale a no creer o no querer conocer a Dios. Pablo puede ser duro a veces, pero con razón, y necesitamos saber estas cosas. No se puede separar la oración de la lectura y el estudio de las Escrituras. Si lo hacen, no podrían orar en la voluntad de Dios. Es justo después del primer versículo que comienza la historia de los pastores de Israel. La palabra pastor se repite 11 veces en los capítulos 10 y 11. Menciona los falsos en plural y el falso en singular, que es el anticristo. Pero también menciona al verdadero, y aquí Zacarías da 2 nombres nuevos que no hemos visto antes para el verdadero. Leamos el versículo 2 y las primeras palabras del versículo 3. Porque los terafines han dado vanos oráculos, y los adivinos han visto mentira, han hablado sueños vanos, y vano es su consuelo, por lo cual el pueblo vaga como ovejas y sufre porque no tiene pastor. Contra los pastores se ha encendido mi enojo. Aquí están de nuevo los falsos profetas y maestros. Aquí están cuando la calamidad se avecina. Contradicen las profecías de la Biblia y las verdaderas advertencias de los profetas. Consuelan a la gente en vano, al igual que hoy. Hemos oído hablar de aquellos que profetizaron el coronavirus que desaparecería al final de la Pascua. Desde entonces muchos murieron y el número está aumentando. Estos falsos profetas tienen la suerte de que la ley mosaica no se aplica hoy. ¿Quiénes son entonces los terafines que han dado vanos oráculos? La palabra terafines significa ídolo. Terafim viene de la palabra Rafa, que significa sanar. Podemos ver detrás de esta palabra a los falsos sanadores. Pero si son ídolos o dioses falsos, ¿cómo podrían hablar? Un dios falso no habla. Hablan a través de los falsos profetas y maestros. Aquí se les nombran los adivinos. Estos son los que ven visiones y sueñan falsos sueños y describen a cualquiera que practique la adivinación. La palabra en arameo vino a designar a los que cortan y tallan como un ídolo de madera. O aquellos que maldicen y que tontamente aconsejan. En cuanto a los pastores, nombrados en el versículo 3, podemos ver cómo el Espíritu de Dios en estos versículos los divide. Lean las últimas palabras del versículo 2 y la primera del versículo 3. El pueblo vaga como ovejas y sufre porque no tiene pastor. Contra los pastores se ha encendido mi enojo. Primero, no hay pastor bueno, y es por ausencia de buenos pastores que el pueblo sufre. Pero debido a esto, debido al vacío de los buenos pastores, tenemos los malos. La ausencia de lo bueno está llena de la presencia del maligno. Observen los inteligentes que son estos pastores inicuos. No son muy fáciles a desenmascarar. Permítanme llevarlos al capítulo 11, versículo 5 y escuchen lo que dicen. Bendito sea Jehová, porque he enriquecido. Esto está en la Reina Valera 1960. Estos falsos pastores están usando el nombre de Jehová, su nombre propio, y pretenden venir en su nombre. Aquí es cuando se vuelve difícil y confuso para las ovejas, y esto es lo que desencadena la ira de Dios.
Esta es una razón por la que debemos profundizar en la vida de estas personas y ver si responden a los requisitos bíblicos indicados, como por ejemplo en 1 de Timoteo 3, que nos pide que examinemos sus currículums y veamos si son quienes dicen que son, porque falsos maestros confundirán a las ovejas y esto trae la ira de Dios. Leamos todo el versículo 3. Contra los pastores se ha encendido mi enojo, y castigaré a los jefes. Pero Jehová de los ejércitos visitará a su rebaño, la casa de Judá, y los pondrá como su caballo de honor en la guerra. Zacarías 10:3. Al principio del libro de Zacarías, Dios se enojó con Israel por no seguir su palabra. Pero también estaba enojado con las naciones por su desidia o negligencia hacia Jerusalén y las cosas de Dios, quien ahora señala al culpable, los falsos pastores. Pero, ¿dónde están los buenos pastores incluso hoy? Siempre hay algunos buenos. Creo que el problema es que están cerca, pero están durmiendo. Puedo pensar en algunos que están hibernando en la tierra de Nod. Muchos no soportan las presiones y aún menos las persecuciones que vienen con el pastoreo. Otros no pueden resolver el problema del orgullo y no entienden el concepto de servidumbre, por lo que se retiran y por ende no hay pastor. En el próximo mensaje veremos quiénes son los falsos pastores, lo que hicieron en la época de Yeshua y lo que están haciendo hoy. Pero antes de aprender a identificar a estos individuos, hay grandes noticias. El verdadero pastor está presentado primero. Antes de los impíos, Él va a presentarse en este pasaje de Zacarías. Esto es importante para no perder de vista su presencia y saber diferenciar lo bueno de lo malo. Es como contar billetes verdaderos. Una vez que uno ha sentido miles de veces un billete verdadero, uno puede identificar los billetes falsos. Así pues, en el versículo 4 leemos dos nuevos nombres de nuestro Señor. Hablando de la tribu de Judá leemos: de él saldrá la piedra angular, de él la clavija, de él el arco de guerra, de él también todo apremiador. Aquí está el gran pastor, la piedra angular, piná en hebreo. La piedra angular es tradicionalmente la piedra colocada en una construcción y todas las demás piedras son colocadas con referencia a esta. Los antiguos rabinos sabían que la piedra angular es el Mesías. Es el mismo que entró en Jerusalén en el siglo I para cumplir la profecía de Zacarías 9:9. Y el Targum no tuvo ningún problema en identificar la piedra angular con el rey que vendría a nosotros, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Esta misma palabra, piná, se encuentra en el Salmo 118:22, versículo 22, cuando él es rechazado. Y dice: la piedra que los constructores rechazaron ha llegado a ser la piedra angular. También se encuentra en Isaías 28:16, que dice: por eso Dios el Señor dice así: miren esto, yo he puesto en Sión por fundamento una hermosa piedra angular, probada y de cimiento firme. Quien se apoya en ella no se tambaleará. Pero respondan a esta pregunta: si quitamos la piedra angular de un edificio, ¿qué pasa con el edificio? La respuesta creo que es obvia. Observen ahora en Zacarías 10:4 el otro título dado al gran pastor, al genuino y verdadero, la clavija. En hebreo, yated. La primera vez que se usó esta palabra fue en Éxodos 27. Era el yated, la clavija en la carpa del tabernáculo de Moisés, y se abrochaba y se fijaba al suelo. Sí,
Es una imagen del Mesías hacia las 4 esquinas del tabernáculo, en cada esquina. Esta palabra nos lleva directamente a otra profecía en Isaías en referencia a la llave de David, cuando Jehová habló de la promesa del Mesías y dijo: y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. Y lo hincaré como clavo en lugar firme, y será por asiento de honra a la casa de su padre. Isaías 22, versículos 22 y 23. Aquí la seguridad de que el Mesías vendrá de David es como una clavija sólidamente sujeta, una que nadie puede mover. Es por eso que no es difícil hacer la relación entre el que tiene la llave de David, quien es también la clavija, y el libro de Apocalipsis. Porque en Apocalipsis 3:7 dice: escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Apocalipsis 3:7. Observen que las mismas palabras que se encuentran en Isaías 22 están allí. En muchos sentidos, la piedra angular y la clavija nos dan la imagen de seguridad en el Mesías. Así que ahora tenemos 2 títulos mesiánicos más en Zacarías. Y solo para que no perdamos de vista los títulos dados a él, vamos a enumerarlos. Hay un total de 11 títulos aquí. Ángel de Jehová, el siervo, el renuevo, la piedra, el monte, el sumo sacerdote, el afligido, el rey, la vida, la piedra angular, la clavija. Al principio lo vemos como el ángel de Jehová. Importante resaltar que Cristo Jesús no es un ángel. Este título habla de ángel en términos de la función, pero no un ángel en la naturaleza de estos. Esto es importante de decir, pues los testigos de Jehová basan muchas de sus doctrinas en una interpretación errónea de este título de nuestro Señor. Un ángel no puede ser adorado, pero Jesús lo es, a pesar de este título. En la Biblia, el ángel de Jehová es adorado. Su título de siervo, lo vemos en Zacarías 3:8, lo es porque vino a servir. En ese mismo versículo vemos su título de renuevo, o tzemak en hebreo, un pequeño brote, porque vino y nadie lo reconoció. Y en su 4º título vemos también que no es reconocido, ya que es la piedra de la que habla Daniel en su interpretación del sueño de Nabucodonosor, una piedra corriente, eben en hebreo, que destruye la estatua que representa a las potencias del mundo. Pero esta piedra corriente se convierte en el monte, el 5º título que hemos visto de Yeshua. Ese monte de donde salen 4 carros que vienen a someter el mal en la visión de Zacarías. El 6º título es de sumo sacerdote, ya que Yeshua está ahora en el cielo sentado a la diestra de Dios Padre, nuestro abogado, defendiéndonos de las artimañas del maligno. El 7º y 8º títulos, el afligido que vino montando un asno y que ahora es el rey, quien tiene en él salvación. El 9º título del Mesías en Zacarías es vida, porque mantiene a Israel unido y a los creyentes a través de sus otros 2 títulos, piedra angular y la clavija, que mantiene unidas y organizadas cada una de las vidas de los creyentes. Tal es nuestro maravilloso Salvador. Hay una expresión en el Talmud que dice: feliz el hombre que tiene una clavija para aferrarse. Podemos decir, feliz es aquel que encuentra al verdadero Mesías. ¿Ves cómo está tan presente en el Antiguo Testamento? Esperemos que todo el pueblo judío pueda ver esto. Esto se encuentra en Joel 2:23.
Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros la lluvia temprana y tardía, como al principio. Joel 2:23. Aquí la frase primera lluvia no está escrita en el hebreo de la manera habitual. Aquí se usa la palabra more. ¿Qué significa esta palabra? La palabra significa maestro, pero el Targum lo traduce como maestro de justicia. Y si parafraseamos el Targum, que dice: vosotros también, hijos de Sión, regocijaos en la menra del Señor tu Dios, porque te ha devuelto a tu maestro de justicia. Es de esta manera que podemos leer así Joel 2:23. Este maestro de la justicia no es otro que el Mesías mismo, que vendrá antes de su venida física para el milenio, a los corazones de esos que le piden ahora por eso. Esto es lo que Dios requiere de todos los hombres y mujeres, tal como está escrito, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Romanos 10:9 en la Reina Valera 1960. Si has aceptado a Yeshua, el Mesías judío indicado en todas estas profecías del Tanakh, entonces serás bendecido tanto por la lluvia temprana y tardía, o lluvia de primavera. Entre ellas hay unos meses que a veces pueden parecer largos, pero el agricultor que planta y sabe esperar el precioso fruto de la tierra, espera. Necesitamos ver la lluvia tardía primero, esa que viene en la primavera, en la Pascua, y así que llueva salvación sobre nosotros. Entonces, y solo entonces, podremos experimentar la primera lluvia, la lluvia moré, la lluvia del Maestro de Justicia, esa lluvia que nos está esperando, con las que experimentaremos la plenitud del Mesías en su reino mesiánico y por toda la eternidad. Oremos. Dios poderoso, servimos al Salvador resucitado. Hoy adoramos a un Señor viviente y venimos a ti en su nombre, llenos de acción de gracias y alabanza, adoración y dedicación, cantando y orando con gozo en nuestros corazones que Jesucristo Señor resucitó de entre los muertos. Que sintamos su presencia cerca, que lo veamos con nuestro corazón, lo sintamos en nuestra alma, le confiemos nuestras necesidades, lo compartamos con nuestra boca. Concédenos hoy, Señor, la dicha de los que vieron su tumba vacía y que el descubrimiento de todo lo que significa esa tumba vacía llene nuestros corazones. En el nombre de Jesús oramos. Beshem Yeshua HaMashiach. Amén. Esperamos que hayan sido bendecidos al haber escuchado este estudio de la Palabra Santa en el libro de Zacarías. Damos la bienvenida a las preguntas que tengan con respecto a este tema o cualquier otra consulta bíblica. Puede ponerse en contacto con nosotros a través de nuestro correo electrónico vedariel.hispanos@gmail.com y nos pondremos en contacto con usted tan pronto como sea posible. Por favor, oren por este ministerio mientras avanzamos juntos en estos días postreros, declarando en voz alta para hacer que la palabra sea escuchada y ser diligentes al obedecerla. Bendiciones en nombre de nuestro Mesías Yeshua. Shalom, shalom.